Hola, soy Anita. En esta ocasión vamos a ver las características principales de las moléculas encargadas de la herencia, es decir, los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son polímeros orgánicos cuyos monómeros son nucleótidos. Su principal función está relacionada con los procesos de herencia. Existen dos tipos de ácidos nucleicos, el DNA y el RNA. El DNA es el ácido desoxirribonucleico. El RNA es el ácido ribonucleico. Estas son siglas en inglés. También se le conoce como ADN al ácido desoxirribonucleico y como ARN al ácido ribonucleico. Los nucleótidos son la unidad estructural de los ácidos nucleicos y se combinan para marcar el código que guarda las claves de la herencia en el organismo. También se pueden utilizar en el metabolismo de distintas maneras. Puede ser como monómeros formando al DNA o RNA, pero también se pueden utilizar en forma libre, como es el caso del ATP, adenosín trifosfato. Los nucleótidos están formados por tres estructuras. Tenemos un azúcar de 5 carbonos, que es una pentosa, que en el caso del RNA es una ribosa y en el caso del DNA es una desoxirribosa. También tenemos el ácido fosfórico en uno de sus extremos y tenemos bases nitrogenadas que pueden ser purinas o pirimidinas. La manera como se organiza un nucleótido es con el azúcar al centro. Si nosotros nos fijamos en la estructura que tiene el azúcar, vamos a ver que es una piranosa. Así se le conoce a esta estructura cíclica, en este caso en forma de pentágono. La posición de los carbonos van a quedar en estos extremos. Aquí tenemos el carbono 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Estos carbonos van a estar unidos por este oxígeno para formar esta estructura en forma de pentágono. Cuando el ácido nucleico que se está formando es un RNA, la ribosa la vemos completa. En el caso del DNA, falta un oxígeno, por eso se llama desoxirribosa. Aquí le faltaría este oxígeno para quedar completa. Cuando se forma el nucleótido, es necesario que cada uno de sus componentes se acerque. Para poder hacer la unión es necesario que se abran valencias. Por lo tanto, es importante que salga de una molécula de agua que deje el espacio para hacer esta unión. Esta es una unión éster, de tal manera que así se pega el ácido fosfórico a esta parte de la ribosa. En el caso de la base nitrogenada, también hay que abrir valencias de tal manera que sale una molécula de agua y la base nitrogenada puede compartir el nitrógeno con el carbono por un enlace. Y así queda formado este nucleótido. Vamos a hablar un poco sobre las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas son estructuras cíclicas formadas por uno o dos anillos que contienen nitrógeno y se dividen en dos grandes grupos dependiendo de la cantidad de anillos que tengan. Por ejemplo, tenemos a las purinas que presentan un doble anillo, un anillo en forma de pentágono y un anillo en forma de hexágono. Estos anillos en sus vértices van a tener como componentes al nitrógeno. Tenemos aquí a la adenina y tenemos aquí a la guanina, que su estructura base es la misma. Lo único que varía es lo que está alrededor de los anillos. Esto hace que cambie su estructura y por lo tanto cambia su nombre. En el caso de las pirimidinas, solamente van a tener un anillo. Este anillo es en forma de hexágono, de tal manera que los componentes que forman este anillo van a tener nitrógeno dentro de su estructura y alrededor de ellos van a tener una serie de átomos acomodados de diferente manera, lo que va a hacer que cambie el nombre de cada una de estas bases nitrogenadas. Aquí tenemos a la citosina, a la timina y al uracilo. Lo importante de esto
es este nitrógeno que tienen en esta posición todas las bases nitrogenadas. Si nos fijamos, es un nitrógeno que está unido a un hidrógeno. Este es el componente que va a permitir hacer la unión entre la base nitrogenada y el azúcar para formar el nucleótido. Las bases nitrogenadas presentan una característica especial que permite la unión entre ellas, ya que presentan la posibilidad de hacer unos enlaces especiales llamados puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno son fuerzas electrostáticas que permiten la unión entre dos átomos electronegativos, como es el caso del nitrógeno, el oxígeno o el flúor, siempre y cuando exista un átomo de hidrógeno entre ellos dos, de tal manera que se hace una fuerza que les permite mantenerse unidos a cierta distancia. Por ejemplo, si encontramos la guanina enfrente de la citosina, vamos a ver que la composición de estas dos bases nitrogenadas presenta átomos de nitrógeno y de oxígeno que son átomos electronegativos y que cuando están uno enfrente del otro hay la presencia de un hidrógeno que les permite hacer esta fuerza electrostática. La separación que debe de haber entre estos átomos debe de ser muy poca. Estamos hablando de 1 a 2 Armstrongs de separación. Entre la guanina y la citosina vemos 3 posibilidades de hacer puentes de hidrógeno. Entre la adenina y la timina existen 2 opciones de átomos electronegativos con hidrógenos en medio, de tal manera que se pueden llevar a cabo estos 2 puentes de hidrógeno. Entonces vemos que la guanina y la citosina pueden desarrollar 3 puentes de hidrógeno y la timina y la adenina 2 de ellos. Si enfrentamos una guanina con una adenina, aunque presentan átomos electronegativos, no se dan las condiciones de distancia de tal manera que no se pueden hacer puentes de hidrógeno, ni entre la citosina y la timina. Únicamente se dan entre guanina y citosina o entre adenina y timina. Son las bases complementarias que pueden hacer este tipo de uniones. Para formar un nucleótido se puede agregar una adenina y se formaría un nucleótido de adenina. Podemos agregar una guanina y formaríamos un nucleótido de guanina. Podemos agregar una citosina y formaríamos un nucleótido de citosina. Podemos agregar una timina y formaríamos un nucleótido de timina. Y podríamos agregar un uracilo y entonces formaríamos un nucleótido de uracilo. Para formar los ácidos nucleicos, como es un polímero, es necesario que los nucleótidos se acomoden uno abajo de otro, de tal manera que se puedan hacer uniones entre ellos. Cada uno de los nucleótidos que se acomoda no se acomoda exactamente uno abajo de otro, formando una cadena totalmente vertical, sino que el nucleótido que se va a acomodar abajo va a hacer unión de su fosfato con la ribosa del nucleótido de arriba. Por lo tanto, tiene que tener una posición corrida hacia el lado derecho, de tal manera que la unión entre estos nucleótidos va a dar no una línea vertical, sino una línea sesgada o inclinada. En el caso de las moléculas de DNA, recordemos que no está completa la ribosa y por lo tanto no hay un oxígeno en esta posición. El carbono que se va a utilizar para hacer la unión es el carbono que está en este lugar. Aquí tenemos el carbono 1, el 2, el 3, el 4 y aquí estaría el carbono 5 que tendría pegado el ácido fosfórico. Entonces el sitio de unión sería entre el ácido fosfórico y el OH del carbono 3. Cuando se unen varios nucleótidos, nos va dando una cadena que queda
un poco inclinada hacia este extremo. Para determinar la dirección que marca esta cadena de DNA, tenemos que basarnos en la posición de los carbonos de su azúcar. Tenemos el carbono 5 en esta posición, tenemos el carbono 3, que es el que va a hacer la unión con el siguiente nucleótido en esta posición en la parte de abajo. Entonces, en la cadena queda el carbono 5 en este extremo y después de hacer la unión de varios nucleótidos, vemos el carbono 3 libre en esta posición. De tal manera que la representación va a ser del carbono 5 hacia el carbono 3. Esta es una manera de representar la cadena del DNA y la dirección que sigue la posición de cada uno de sus nucleótidos. Para poder unir este nucleótido con este otro nucleótido, es necesario que reaccionen estos grupos alcoholes, de tal manera que salga una molécula de agua y pueda hacerse la unión entre uno de estos oxígenos con el carbono del azúcar y el fósforo. Vemos aquí que ya están unidos mediante este enlace, que también es un enlace éster. Este ácido fosfórico sirve como puente de unión entre estas dos azúcares de los nucleótidos. Por lo tanto, es un enlace fosfodiéster. El DNA está formado por dos cadenas. Para entender su estructura, vamos a poner enfrente una cadena de otra. Si nos fijamos, quedan las bases nitrogenadas enfrente de los ácidos fosfóricos de la siguiente cadena. Tanto en las bases nitrogenadas como en los ácidos fosfóricos no se dan las condiciones en donde se puedan hacer uniones entre ellos dos. De tal manera que ya vimos que los que se pueden unir son las bases nitrogenadas, pero estas quedan del otro lado de la cadena. Entonces es necesario que una de las cadenas se voltee para que los dos tengan las bases nitrogenadas y que si están a cierta distancia se puedan dar los puentes de hidrógeno que las lleguen a unir. Por lo tanto, una de las cadenas va a ir en dirección de 5 a 3 y la otra cadena va a ir en dirección de 3 a 5. Debido a que estas cadenas están de manera sesgada o inclinada, cuando estas cadenas a lo largo quedan extendidas, no van a caer libremente en forma vertical, sino que caen en forma helicoidal y por lo tanto vemos cómo esta cadena se enrolla sobre sí misma por la posición que tienen estos componentes y la estructura de caída que va a presentar. Aquí vemos la representación de la estructura del DNA de manera tridimensional. Vemos cómo las dos cadenas se enrollan una sobre otra, unidas a través de las bases nitrogenadas. A la hora de enrollarse, se van a formar dos pliegues, dos hendiduras de distintos tamaños. Tenemos una hendidura más grande que se conoce como surco mayor, cuya separación o distancia va a ser de 2.2 nanómetros. Y tenemos otra hendidura un poco más pequeña, llamada surco menor, cuya distancia de separación es de 1.2 nanómetros. Es decir, que hay un nanómetro de diferencia entre estas dos mediciones. Una vuelta completa de cada una de estas cadenas de DNA tiene 10 pares de nucleótidos, de tal manera que la distancia de separación nos va a marcar 3.4 nanómetros. Además, el diámetro que tienen estas dos cadenas del DNA va a ser de 2 nanómetros. Estas características fueron desarrolladas por dos investigadores llamados Watson y Crick. Ellos plantearon un modelo de estructura tridimensional del DNA ocupando un aparato de difracción de rayos X. Si comparamos la estructura de los ácidos nucleicos, vamos a ver que tienen algunas semejanzas y algunas diferencias. Por ejemplo, en el caso del RNA, vamos a ver que el azúcar base es una ribosa
En cambio, en el DNA, el azúcar base es una desoxirribosa, es decir, que le falta el oxígeno en este carbono de la posición 2. En el caso del RNA, vamos a encontrar bases nitrogenadas de citosina, guanina, adenina y uracilo. En el caso del DNA, también encontramos a la citosina, a la guanina, a la adenina, pero en lugar de uracilo hay una que se llama timina. Si nos fijamos, son muy parecidas la timina y el uracilo. La única diferencia es la presencia en la timina de este radical. Es decir, estas tres bases nitrogenadas son las mismas en los dos ácidos nucleicos. La única diferencia es el uracilo y la timina. En el caso del RNA, solamente se forma una cadena de nucleótidos. En el caso del DNA, se forman dos cadenas de nucleótidos unidos por puentes de hidrógeno entre esas bases nitrogenadas. Estas son las diferencias y similitudes que tienen estos ácidos nucleicos. En el caso del RNA, tenemos tres versiones diferentes. En el caso del RNA mensajero, vemos que es una sola cadena y que puede estar tanto en el núcleo de la célula como en el citoplasma. Tenemos el RNA de transferencia que también es una sola cadena, pero que se pliega formando una estructura parecida a un trébol invertido y que en uno de los extremos va a llevar pegado un aminoácido. Estos solamente los vamos a encontrar en el citoplasma. Y tenemos el RNA ribosomal, que también es una sola cadena, pero que se va a plegar de distintas formas y lo vamos a encontrar básicamente dentro de los ribosomas que se encuentran en el citoplasma de la célula. Todos estos RNA cumplen distintas funciones dentro de los procesos de herencia que posteriormente vamos a ver. Espero que te hayan quedado claras las principales características y diferencias que existen entre los tipos de ácidos nucleicos. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.